Capítulo 2, del verso 13 en adelante. El llamamiento de Leví tiene como epígrafe subtitulado en otras Biblias. Les leo, así les queda en sus mentes y me pueden acompañar un poquito más fácil a medida que tratemos de desarrollar este tema. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígame. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el Señor? Queridos hermanos, los otros días les comentaba la importancia de entender de alguna manera, aunque sea un poco, al Señor Jesús. Digo un poco porque Él es Dios y es profundísimo lo que nos revela la palabra, y nos cuesta a todos entender las profundidades del Señor, a todos. Muchas veces tratamos de hablar de Él, de explicarle, y hasta uno mete la pata. Mete la pata a los grandes predicadores. Imagínense las personas sencillas que no tienen tanto entrenamiento, tantos estudios. Es un tema complejo, es un tema difícil, pero tenemos que hacer esfuerzo para entenderlo. Porque si no, como bien escribió un autor católico un libro, adoraremos a un Jesús deformado. Tituló un libro, El Jesús deformado, y mostraba todas las herejías modernas, cristológicas sobre el Señor. Por eso es muy importante entender que Jesús, a quien Dios había enviado al mundo, según Juan 3:16, recorría las calles de Galilea cumpliendo su misión. Él había venido con una misión. Su misión era morir en una cruz para salvar a los pecadores que creyeran en Él. Pero para eso, Él primero recorrió las calles, habló, predicó acerca del reino antes de morir. Más o menos tardó 3 o 4 años. Pero es importante entender un poquito para ubicarnos quién es el Señor, quiénes son estos personajes y qué es lo que Él hizo. Porque acá vamos a ver un nuevo milagro. Sí, un milagro. No un milagro de sanidad, no un milagro de un paralítico que se levanta, o un exorcismo tremendo de esos que hacía el Señor, poderoso, que estremecía a todo el mundo cuando liberaba a los lunáticos, a la gente que se revolcaba en el fuego, en la fogata. El Señor echaba con autoridad total, con autoridad completa a esos espíritus del mal, liberando a la gente. Pero acá vamos a ver un nuevo milagro. Es un milagro, sí, es un milagro porque el Señor llama a un pecador, a alguien no bien visto por la sociedad, a alguien al cual nosotros podríamos decir gentuza, o como dicen en mi país, en la zona del Río de la Plata, un malandra, como usan esa expresión popular, una persona vil. El Señor la llama a seguirle. Estamos en el segundo viaje de Jesús por Galilea. Es importante que entendamos que hizo más o menos 9 viajes. Yo les contaba en la clase, en la reunión anterior, el domingo anterior, que hizo 9 viajes. 6 por la región de Galilea con base en Cafarnaúm y 3 más al norte en la región de Judea sin base de operaciones fijas. Y caminando por las calles de Galilea, Él les predicaba a la gente que había oído su fama, y la gente se acercaba a Él. La gente no lo dejaba tranquilo. Cuando Él entró a Cafarnaúm y se enteró, a pesar que Él vino en silencio, un poquito callado, un poquito reservado, esquivando las multitudes, la gente se enteró
y fue a él en busca de un milagro. Y habíamos hablado el domingo anterior que hasta rompieron el techo, hicieron un agujero la gente, un grupo de amigos audazmente en busca de una respuesta del Señor. El Señor satisfizo sus necesidades. Y vuelvo a poner énfasis en que es un milagro, porque solamente Jesucristo, único en su género, puede haber hecho lo que hizo, llamar a un tipo como un Mateo, porque Mateo era un sinvergüenzón. Sí, era un tipo sinvergüenza, un tipo que cobraba impuestos y se aprovechaban los publicanos de su oficio. Tenían fama a tal extremo que ni los mismos fariseos los querían. Ningún judío se juntaba con un publicano, y ellos eran judíos también. Pero los repudiaban, los tenían lejos, ni siquiera querían tener contacto físico, ni siquiera tocarlo. Se sentían inmundos los judíos cuando tocaban un publicano. Y sin embargo, de repente, caminando, el Señor lo vio a Mateo y lo llamó. Me gusta algo, que no le hizo el verso, como dicen en mi país. No le trató de vender la religión, Jesús. Fue directamente al grano. Fue directamente y le dijo, ven, sígueme. Y él siguió, él obedeció el llamado. Eso es muy importante, él obedeció el llamado. Me gusta porque Jesús fue directo. No le mostró todas las expectativas del reino, ni le dijo, me vas a ver hacer milagros. No, le dijo, ven, sígueme. Seguramente ya Mateo lo conocería, tendría su oficinita por ahí, estaría en su mesa cobrando impuestos. Él era un empleado portuario y lo había escuchado, su fama, y lo habría oído. Y estoy totalmente seguro que ya en su corazón había una fe como para que cuando el Señor lo vio y lo llamó, él obedeció. También me gusta cuando comprendo el propósito del llamado, que Jesús no lo llamó a Mateo para hacerle perder el tiempo, porque Mateo era un hombre ocupado, hermano, permítame decirle, es verdad que nosotros sabemos que él no era de buena reputación, pero no significa que él estuviera ocioso, no significa que él estuviera durmiendo. Ellos trabajaban mucho, su trabajo era cobrar impuestos, eran abusadores, sí, es verdad. Que el pueblo no los quería, es verdad, porque ellos muchas veces no dudaban en llamar a otros delincuentes, a otros matones, para obligar a cobrar. Vos me debes esto, vení, 3, 4 palos por la cabeza y cobro lo que me debe. Pero Jesús sabía todo esto, primero porque él es del pueblo de Israel, segundo porque él veía a los fariseos, los conocía, segundo porque es el Hijo de Dios, como Dios sabe todas las cosas. Y sin embargo, Jesús lo llamó. Y Mateo estaba ocupado trabajando, pero al mismo tiempo estoy seguro que él escuchaba lo que hablaban de Jesús y escucharía a Jesús predicando, y estoy seguro que su mensaje ya había calado profundamente en él. Jesús no lo llamó a Mateo para perder el tiempo. Muchos creen que ser discípulo es perder el tiempo, o que eso simplemente es para el clero, o para una casta, o para un grupo selecto que nadie alcanza a entenderlo del todo, como suele pasar que la gente dice a los predicadores. Pero Jesús no llamó a un predicador, a un fariseo, a un experto en religión para que le siga. Llamó a un pecador que no sabía nada, sabía de ganar dinero, de cobrar impuestos, de recaudar, de las autoridades del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús lo llamó. Si leemos en 1 de Pedro 2:21, dice algo Pedro que me gusta mucho, y ahí explica, dice, para que sigáis sus pisadas, lo llamó, para que siga sus pisadas. El Señor lo llamó para que lo siguiera. Ahora bien, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue los pasos de un maestro, en este caso, los pasos del Señor Jesús, y que refleja la vida y el carácter de su maestro, en este caso, el Señor Jesucristo. Jesús es el maestro,
Él es el que llama, Él es el que llamó a Mateo. Mateo obedeció, dejó sus cositas, dejó su mesita y se fue detrás del Señor. Pero no era para ser alguien solamente itinerante, ni para alguien... El Señor no lo llamó para que le sustituyera la bolsa de dinero, para eso estaba Judas. Después lo veríamos. A mí me sorprende, porque a pesar de que Mateo estaba acostumbrado a bregar con dinero, a tratar con dinero, no lo usó para el tema finanzas. Después veríamos que él se convierte en apóstol y que es enviado por el Señor a misiones, y que aparte después, ya pasados los años y su madurez, él escribe un libro donde refleja la vida del Señor, el libro de Mateo, que la tradición da por supuesto que la escribió Mateo. Llama la atención todo lo que el Señor hizo. Por eso digo que es un milagro, porque no es algo como nosotros nos explicaríamos natural, normal. Es algo sobrenatural. Llama a un pecador que está ocupado, pero ese pecador deja todo y lo sigue. Y él se podría haber negado, porque él está ocupado y ganando dinerito, ganando su buen dinero. Como vamos a ver después, el llamado de Jesús tuvo repercusiones en la conducta de Mateo. Pero Mateo lo siguió. Entonces, me gusta lo que Mark Dever, un teólogo contemporáneo, escribe. Dice, él habla del libro sobre el discipulado. Dice, en el corazón del cristianismo se encuentra el deseo de Dios de un pueblo que refleje su carácter. Este pueblo hace esto a través de su obediencia a su palabra, en sus relaciones con Él y los unos con los otros. Por tanto, Él envió a su Hijo para llamar a un pueblo que le siguiera. Y parte de seguir al Hijo es llamar a otros para que lo sigan. Entonces estas personas reflejan la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu. Juntos demuestran el amor, la santidad y la unidad de Dios. Tremendo. Es dejar sus trabajos mundanos, pecadores, abusadores, para algo tremendo, con consecuencias eternas, terrenales y eternas. Terrenales porque le siguió y caminó con Él y compartió los momentos con el Señor y le sirvió. Pero eterno porque Él goza en la eternidad junto con todos los santos, y aparte porque el Señor lo recompensó, porque para eso el Señor lo llamó, para seguir sus pisadas. Reflejar la vida de Cristo es una de las razones por las cuales Dios llama a su pueblo, a sus hijos, a que le sigan y a que le sirvan. No lo llama al discipulado el Señor a las personas para perder el tiempo, para simplemente cambiarlos de trabajo. No es un cambio de trabajo, no es un cambio de profesión, es algo mucho más profundo, porque es una relación con el Señor. Eso es lo primero que pasa, y lo primero que le pasó a Mateo, y que por eso él entendió y dejó todo y le siguió, porque había algo profundo, algo íntimo. No es que dejó una profesión para irse de otra, de predicador itinerante. Mateo no era sonso. Mateo sabía bien quién era el Señor, ya había entendido algo, bastante había entendido escuchándolo, y por eso lo siguió. Nadie deja las finanzas y un puesto de burócrata en el gobierno romano para irse detrás de un predicador itinerante así porque sí nomás. Eso me llamó mucho la atención. Pero otra cuestión más que tenemos que entender, que pasó en Mateo y que también pasa en cada uno de los que de alguna manera decidimos obedecer este llamado y seguir a Cristo y convertirnos en discípulos de Él. Mateo, y le pasó al resto de los apóstoles, al resto de los discípulos, y le sigue pasando a lo largo de la historia a todos aquellos que Él llama y los deja, porque el llamado del discipulado no se terminó con los 12. El Señor ha seguido llamando a su iglesia y llamando personas de distintos oficios, de distintas culturas, para que tengan una relación personal con Él, para que reflejen la vida y el carácter de nuestro Señor, no solamente para que les sirvan. Eso es consecuencia de una comunión íntima con una persona divina, la persona del Señor. Por eso es tan importante, como yo les comenté, entender algunos conceptos de cristología básicos
que nos dice la Biblia, porque si no jamás vamos a entender el milagro del Señor. No vamos a entender por qué Mateo se fue detrás de un predicador itinerante. ¿Quién era este predicador itinerante? Tenemos que leer la Biblia para enterarnos de quién era el Señor, que era mucho más que un maestro religioso que andaba recorriendo las calles de Galilea. Era el Salvador de Israel, de los que creyeran de Israel, y el Salvador de todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, aunque no somos del pueblo de Israel, nos llaman gentiles. Pero otra cosa que Mateo comprendió y que le significó el seguir a Cristo fue que hubo que pagar un precio, el precio del discipulado. El precio del discipulado puede llegar a ser sufrir por causa de Jesús. Mateo tuvo que hacer cosas, dejar su oficio, de alguna manera le mandó un email al emperador, al tetrarca, a Herodes, le dijo: Herodes, no te sigo más, me voy detrás de Jesús, él hace milagros, voy a usar la espada, él usa la palabra, él hace milagros, me cansé de estar sentado en el banco sirviéndote a ti, tetrarca, me voy detrás de un Salvador, de un Mesías. Pero hubo sufrimiento. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, dice: pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno paga el precio y le cuesta sufrir, y tiene que llegar a sufrir, no todo el mundo va a sufrir internamente, pero sí hay demandas. Puede ser dejar el trabajo, dejar la fama, dejar los amigos, dejar las costumbres. En este caso, costumbres pecaminosas. Pero hubo un precio que pagar. Pero esas aflicciones no son comparables con lo que se ha de manifestar en nosotros cuando resucitemos de entre los muertos, querido hermano. Ni Mateo ni ninguno de nosotros lo alcanzó. Todos esperamos que el Señor retorne a juzgar a los vivos y a los muertos, que algún día nos resucite. Esa es la esperanza del cristiano, la resurrección. Cuando entendemos eso, aunque nos cuesta aceptar el sufrimiento, no digo que sea fácil, no digo que a Mateo le haya sido fácil, ni a Juan, ni a Pedro sufrir por causa de Cristo, pero ellos entendieron y dejaron todo y pagaron un precio. Mateo sufrió por causa de Jesucristo. Como ya les comenté, no solamente dejó su trabajo, no solamente dejó su posición de burócrata en el gobierno del tetrarca Herodes Antipas, no solamente dejó sus buenas comisiones, su confort, su casa, sino que MacArthur dice que él murió en la hoguera. John MacArthur dice que él murió en la hoguera. Sin embargo, no está 100% claro. Otras fuentes dicen que no. Por ejemplo, Clemente de Alejandría declara que Mateo dedicó 15 años a su obra. También dice que Mateo fue a los etíopes, a los griegos de Macedonia, al norte de Grecia, a los sirios y a los persas. Otro historiador llamado Heracleón, uno de los primeros historiadores antes de Eusebio, dijo que Mateo no padeció martirio, pero la mayoría de las autoridades afirman que fue dolorosamente ejecutado. Pero él padeció. Él padeció. La psicología moderna y la sociología han colaborado para que los creyentes modernos rechacemos la cruz. No nos gusta. La sociedad nos ha dicho: vive, disfruta la vida, supérate a ti mismo, ten una autoestima alta. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a tener una autoestima alta? Sin embargo, el Señor nos muestra en su palabra que hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Cuando entramos en la Biblia, cuando entramos en la historia, vemos que los que siguieron al Señor sufrieron. Cuando veamos la historia moderna, muchos sufren por causa de Jesús. Sé que no es fácil, no estoy tampoco de alguna manera exaltando el sufrimiento como si fuera la solución de todos los problemas del hombre, porque la esperanza y la solución de los problemas del hombre es Jesucristo. Algunos sufren, otros no, pero seguir el discipulado es pagar un precio. Jesús llamó a Mateo y él obedeció, dejó sus cosas, se fue detrás de Cristo, le sirvió. Después que Jesús resucitó, fue a la misión
Y algunos dicen que murió en la hoguera, otros que fue ejecutado cruelmente, como el resto de los discípulos. Pero sufrió, tuvo que dejar sus comunidades. No es fácil, hermano, dejar su casa costosa, su casa de varias habitaciones, su casa de muebles bien modernos. Quizá tenía mesas de caoba, no sé. Se me ocurre pensar. Tenía plata, podía vivir cómodo. Y él lo siguió el Señor. Aunque el Señor dice que le es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Él nada es imposible. Él lo hace. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, por una de las puertas de Jerusalén. Es más fácil. Lo que tiene que hacer es agacharse, dejar el equipaje que tenía arriba de sus jorobas, el camello, agacharse y pasar por la puerta. Eso era más fácil que para que un rico entrara al reino. Dejar sus riquezas cuesta, hoy también cuesta. Muchos prefieren sus comodidades que pagar el precio de seguir a Jesús. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y Mateo lo siguió. Pero todo lo que hacía el Señor tenía repercusiones. Y vemos las repercusiones. Primero en la conducta de Mateo. Obedece. No solamente obedece, que no lo demoró al Señor, como dirían en mi país, no le hizo el verso. No, espérame, que tengo cosas que hacer. Pues algunos lo hicieron. Hubo alguna gente que el Señor llamó al discipulado, dijo, espérate, estoy ocupado. Algunos dijo, tengo que enterrar a un familiar. En Lucas, capítulo 9, del 59 al 62, si me acompañan un poquito, me gustaría que lo miremos, por favor. Lucas, capítulo 9, del 59 al 62. Y dijo otro, sígame. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le respondió el Señor? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué es lo que respondió el Señor? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mateo no lo demoró el Señor. Como les dije al principio, seguramente él ya sabía algunas cuantas cosas, ya había entendido. Pero por sobre todas las cosas, quiero que entendamos que lo que hizo Jesús fue un milagro, un llamamiento milagroso, un llamamiento sobrenatural. Porque no es verdad que alguien va a dejar sus riquezas para irse a un predicador itinerante si no entendió, si no alcanzó a comprender, aunque sea en forma rudimentaria, algo de este maestro. Mateo obedeció, pero obedeció por fe, porque él no ni vio la cruz, no creo que se la haya imaginado tampoco, porque recién empezaban las hostilidades con los fariseos, tardó un poquito más en venir la persecución violenta por el Señor Jesús que lo llevó a la cruz. Estoy seguro que Mateo no la vio y sin embargo le siguió, pero lo hizo por fe. Vemos que Mateo entendió el precio del discipulado. En Mateo 16:24 habla de cargar la cruz. Aquel que quiere venir detrás de mí, dijo Jesús, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No se preocupe por la autoestima, no se preocupe por lo que dirán. Y incluso el Señor les proveyó milagrosamente en muchísimas oportunidades para su provisión económica, para sus necesidades. Pero Mateo comprendió y estuvo dispuesto a renunciar en todo. En Lucas 14:33 encontramos otro pasaje que también nos aclara y dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tremendas las demandas del Señor, tremendas, no tan explícita en el llamamiento de Mateo. Pero cuando uno empieza a revisar la Biblia, empieza a estudiar y analizar lo que hicieron los otros discípulos, lo que el Señor
Y les dijo a todos aquellos a los cuales fui llamando, aquellos que le metieron un pretexto. Le dijo, no, Señor, mira, espérate, estoy ocupado, dame un tiempito más que resuelvo mis problemas y después me voy detrás tuyo. Sin embargo, el llamado del Señor fue urgente y fue radical. Sígueme. Mateo obedeció, renunció, pero porque él comprendió el precio del discipulado. Hermano, el precio del discipulado solo se comprende al experimentar la fe en Jesucristo. Si usted no ha experimentado la fe en Jesucristo, si Mateo no hubiese experimentado esa fe, si no hubiera habido fe en su corazón, como ya le dije, no hubiese seguido al Maestro. Es necesario tener fe. Fe es creer en Él. Fe es creer en las promesas del Señor. Fe es certeza, fe es convicción para poder seguir detrás del Señor. Desde el principio del llamado hasta el fin de nuestros días en la tierra, cuando partamos de acá, cuando ya termine nuestro transitar por este planeta, va a ser necesario que tengamos fe para seguir detrás de Jesús, para poder ser su discípulo. Mateo tuvo que tener fe y creer en Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Cantamos, si tuviera fe como un grano de mostaza. Hay canciones que hablan de coritos muy bonitos que ilustran la importancia de la fe, y se nos habla de la importancia de tener fe, pero sin fe no podemos seguir a Jesús, no podemos ser sus discípulos, no podemos ni adorarle. Si no tuviéramos fe, no dejaríamos nuestras cosas y vendríamos a escuchar una predicación y a compartir con otros amigos, hermanos, un domingo. Estaríamos en la playa como miles y miles, que nadie les dice nada, descansando por ahí en algún hotel, en algún resort, y diría, tengo derecho, trabajé toda la semana, ¿cómo no voy a ir a descansar? Pero porque tenemos fe en algo mejor, estamos aquí. Tenemos fe en que algún día resucitaremos de los muertos, hermano, y algún día estaremos con Él por toda la eternidad. En Hebreos capítulo 11 vemos una galería de personas que por fe obtuvieron promesas, hicieron grandes cosas, pero también algunos sufrieron y murieron. Algunos profetas que cita el capítulo 11 de Hebreo, les cortaron la cabeza, fueron aserrados. Jeremías fue metido en un pozo un montón de tiempo. Otros fueron desterrados. Porque seguir a Cristo no es fácil, hermano. Seguir a Cristo de verdad, una cosa es seguir religiosamente al Señor. Otra cosa es seguir de una manera comprometida con el Señor. Eso es importante. Seguir a Jesús de una manera comprometida implica tener fe, implica tener certeza, implica tener convicción, porque nadie le está pidiendo a usted que deje sus cosas y haga un salto al vacío. Aunque algunas sectas lo hacen, algunos predicadores le piden a la gente que haga un salto de fe, pero fe en la fe. Pero eso es vano, eso es vacío. No es fe en la fe, es fe en Jesucristo. Es fe en una persona. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Es necesario adorar al Señor Jesús que se nos revela en la Biblia. Si no, terminaríamos adorando a un Jesucristo deformado. Y a un Jesucristo deformado, hermano, la gente no lo va a querer seguir. No lo va a querer seguir. Y si nosotros también le comunicamos a la gente un mensaje distorsionado acerca de qué es el Señor y de las demandas del Señor, y le decimos a la gente, ven, te va a ir todo bien, vení, vamos a orar para que Dios haga un milagro. Yo creo que Dios hace milagro. Yo totalmente convencido, como oró el pastor, por un milagro para nuestro hermano. Porque creemos en Él, en el Señor. Y tenemos nuestra fe puesta en Él. Creemos que Dios hace cosas. Pero hermano, hay un precio por seguir a Cristo. Hay una demanda del reino para ser un discípulo. Mateo entendió que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Por eso lo siguió, porque tenía fe. Pero otra cosa que nos va a gustar a nosotros como hispanos, que hizo Mateo y nos vamos a sentir identificados. ¿Por qué? Hizo una comida, como dicen en un país, una comilona. Se hizo una parrillada e invitó a todos sus amigos pecadores. Y también me gusta esto. Invitó a todos los amigos pecadores con los que él se juntaba. Qué tremendo, ¿no?
rabí hizo algo totalmente sobrenatural y solamente único en la persona de él. Llamar a un pecador cuando ningún judío cabal, consciente, coherente, que se las diera de respetable, lo hubiese hecho. Nadie, hermanos, nadie, porque eso era cometer un suicidio social en aquella época. Los rabíes no hacían eso. Los rabíes se juntaban con gente selecta, gente respetuosa de la ley de Israel, de las leyes mosaicas. Pero el Señor vino a llamar a pecadores. Y nos gusta mucho como hispano ver que las repercusiones que tuvo el llamado del Señor en la vida de Mateo. Mateo no dudó pronto en dar testimonio a todos sus amigos. Fue y se los contó a todos. No tuvo miedo, no tuvo vergüenza. Somos nosotros igual. Cuando venimos a la iglesia le decimos, como había una película, creo que es de origen mexicana, que se llama Cristianos de la Secreta. ¿Cuántos somos cristianos de la secreta? Venimos calladitos la boca el domingo en el templo para que nadie se entere, porque nos da vergüenza un poco. A veces a algunos les da un poco de vergüenza decir que vienen a la iglesia, en una sociedad secular que critica la religión cristiana, que la margina a la intimidad del hogar o a la intimidad de un edificio religioso, de un templo. No se ve muy bien decir que es cristiano. Sin embargo, me gusta que Mateo fue y le dijo a todo el mundo, amigo de él. Y le dijo, voy a organizar una comida, los voy a invitar, y cumplió. Organizó una tremenda comida. Y fue un momento hermoso porque el Señor también fue invitado. Y ahí el Señor pudo conversar, compartir, comer con esta gentuza, hermano. Porque no es fácil. Ese tipo de gente no era fácil. Era gente complicada. El Señor no tuvo ningún tipo de vergüenza en acercarse a hablar con ellos y contarles del reino, y contarles de su misión, y contarles sus propósitos. Algo que no nos dice la Biblia y que no sabemos. Si Mateo dice, no nos dice nada, no sabemos si devolvió bienes. La Biblia no nos dice nada, ni que sí ni que no. Zaqueo, un jefe de publicanos, devolvió dinero. En Lucas nos cuenta el Señor cuando él vio a Zaqueo que estaba arriba de un árbol y le dijo, bájate de ahí pronto que quiero ir a tu casa. Zaqueo se convierte también milagrosamente y devuelve algo de todo lo que había cobrado de más, un poco, y le devolvió a la gente. Tremenda, ¿no? Las acciones que hacía el Señor cuando tocaba los profundos de los corazones. Pero de Mateo no sabemos nada. Se convirtió en discípulo, dejando todo y sirviendo a Jesús. Pedro cuenta, dice, que lo habían dejado todo. O sea, llegó un momento que dejaron todo. No sabemos, porque no nos cuenta quién se hizo cargo de la mesa, no sabemos quién se hizo cargo de las relaciones públicas con el tetrarca, no sabemos a quién le dejó la casa, si la vendió, si la entregó en Rialto, no nos cuenta. Pero Pedro nos dice que lo dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Itinerante, qué entrega, qué conversión, qué radicalidad. La gente hoy no quiere compromiso, no les gusta. No sé, por eso yo creo que muchos estábamos adorando de alguna manera a un Jesús deformado, porque el Jesús de la Biblia pone condiciones y cuando la gente se entrega es radical, cuando se convierten, se desprende. No digo que cada persona necesariamente que Dios va a llamar a ser discípulo, a servir, va a dar sus propiedades, no necesariamente eso fue un caso especial, no estamos diciendo que cada persona que se entrega tiene que dejar sus bienes, pero al ver una radicalidad en el corazón, en la intención, en la actitud, una disposición. Y dice Pedro que lo habían dejado todo. ¿Y qué dijeron los fariseos? Los fariseos lo vieron al maestro, lo vieron al Señor y vinieron otra vez a criticar.
Vino la policía religiosa y empezaron a criticar. ¿Saben lo que le dijeron a los discípulos del Señor? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué Jesús come con semejante escoria? Usa la palabra escoria. Que bien nosotros, como yo les comenté, podríamos traducir por gentuza, por gente malandra. Pero usa la palabra escoria, que según un diccionario significaría persona o conjunto de personas miserables o dignas de desprecio. Y según el diccionario de la Real Academia Española, escoria significaría cosa vil y de ninguna estimación. Pero ellos no lo dijeron preguntando, ellos lo dijeron en tono despreciativo. Yo me pregunto, ¿quiénes son ellos para decirle al maestro con quién se junta? Si el maestro estaba predicando, cumpliendo su misión, y vino estos hombres de la religión, de la ley, a increpar al maestro. ¿Quién es el hombre para altercar con Dios? Hermanos, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Cuando empezamos pruebas, cuando algo no nos gusta, nos empezamos a rebelar con Dios. Señor, yo vine a ti y me convertí, quiero un buen trabajo, que me den seguro para mi salud, buen seguro de salud, buen retiro. Empezamos a rebelarnos, a protestar. No nos gusta pasar pruebas, no nos gusta la radicalidad, nos gusta la superficialidad, nos gusta un compromiso suave con el Señor, un compromiso superficial. Sin embargo, Mateo se entregó. Permíteme contar rápidamente algo de los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Había dos tipos, los Gabbai y los Moqués. Los Gabbai eran los responsables por cobrar los impuestos generales, como los personales, a la tierra y a la renta. Eran los impuestos más grandes, los más importantes. Pero los Moqués eran los más pequeños, responsables por los impuestos más especializados, como peaje para el uso de caminos y puentes. Había moques grandes y moques pequeños. Y Mateo era un moque pequeño. Eran famosos por explotar a la gente, cobrando más de lo necesario y razonable. Además, a quienes no podían pagar, les prestaban dinero a tremendas tasas de interés, usura. Eran usureros terriblemente. Me gustaría que, si no tienen inconveniente, leamos la Biblia en Lucas 18, del 19 al 14. Del 9 al 14, donde habla la parábola del fariseo y el publicano. Eso nos va a ayudar a entender un poco más cercano a lo que dice la Biblia, porque todo yo les estoy contando más bien de la historia, pero si miramos la Biblia vamos a ver cómo eran las relaciones y van a ver que no se querían, se detestaban. La misma Biblia lo cuenta. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Había una guerra social entre los dos, porque los publicanos formaban todo un gremio, toda una casta, eran unos bandidos, sí. Y los fariseos eran gente respetable, gente religiosa, gente cumplida de la ley de Moisés, gente conocedora de las Escrituras. Pero sin embargo, el Señor los denunció vez tras vez porque no había sinceridad en sus corazones, no había honestidad, no había fe verdadera, había legalismo, había orgullo, había soberbia, había un montón de cumplimiento de reglas. La religión de Israel, y principalmente los fariseos,
se caracterizaba por la superficialidad. Era una religión superficial, de práctica, de cumplimiento, de obras. Pero el Señor vino a demandar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos ensoberbecemos, Dios nos va a pasar de largo, no nos va a mirar, no nos va a bendecir. Pero si nos humillamos ante Él, Él nos va a responder. Y Jesús le respondió a los fariseos. Él le respondió. Y les dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. El Señor no vino a llamar a estos hombres que se la daban de justos. Pero la Biblia dice bien claro, el apóstol Pablo lo aclara bien en Romanos, que todos somos pecadores, pero nadie que se las diera de justo iba a, de alguna manera, entrar al cielo. No iba a poder entrar al reino de Dios, porque no había justo ni a un uno. El apóstol Pablo, cuando escribe, comenta que no había justo ni a un uno. No hay uno que haga lo bueno. Y es por gracia que el Señor lo llamó a Mateo, es por gracia que el Señor lo llamó a los otros discípulos, y es por gracia que Él nos llama a nosotros. No es por nuestra jactancia, no es por nuestro cumplimiento de las leyes religiosas, no es por venir al templo, no es porque leamos la Biblia, no porque creamos que somos buenos, sino porque hemos entendido que somos pecadores y que el único justo es Jesucristo. Es que Dios busca personas transformadas mediante el arrepentimiento de pecados. En Marcos y en Lucas vemos que se agrega la palabra pecadores al arrepentimiento. Marcos no lo utiliza, Mateo y Lucas sí, y la ponen en sus libros. Arrepentimiento, un cambio de mente. El Señor vino a llamar a personas radicalmente transformadas, radicalmente cambiadas, pero Él lo hace. Ese es el tipo de gente que el Señor quiere llamar, pero Él las transforma primero. No es que las personas se transforman ellas mismas y después van a Jesús. No, es al revés. Él nos transforma, Él hace un milagro en un momento de nuestras vidas, depositamos nuestra fe en Él, Él hace una obra, nos cambia y podemos seguirle. Así pasó con Mateo y así pasó con cada uno de los discípulos. Hay un precio por pagar y es amar a Cristo. Cuando hacía este trabajo pensaba en Pedro. Me venía a la mente Pedro. Pedro, cuando negó al Señor 3 veces, el Señor le volvió a dar una oportunidad. Lo llamó, lo confirmó en la fe. Pero fíjense en qué le preguntó el Señor a Pedro. ¿Qué le preguntó? ¿Ustedes se acuerdan, queridos hermanos? ¿Qué le preguntó? ¿No le preguntó, ¿estás guardando mis mandamientos? ¿Te estás portando bien, Pedro? No le recriminó que lo había negado. No le dijo, ¿cuántas almas salvaste, Pedro? ¿Cuánta gente llevaste al templo, Pedrito? No, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le preguntó? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y lo comisionó de nuevo. Hay un precio por pagar. Y dentro de ese precio es amar a Cristo. Si no le amamos, no vamos a poder ser sus discípulos. El Señor le preguntó eso a Pedro. Entró a lo profundo. ¿Me amas? Me negaste porque dudaste de mí. Pero hay amor. Hay amor en nosotros hacia el Señor, hermanos queridos. Y no les pregunto en forma autoritaria, porque yo también lloro por mis pecados. Yo también lloro porque yo muchas veces también dudo. Tengo mis luchas, mis problemas. Los predicadores no lo cuentan, pero también tienen sus luchas. Todos tenemos nuestras luchas. Todos en algún momento luchamos con el amar al Señor. ¿Hasta dónde le amamos? ¿Y hasta dónde le seguimos? Pero es uno de los precios del discipulado. Pagar, uno de los precios del discipulado. Es amar a Cristo. No sirve de nada lo que hagamos. No sirve de nada que se paren las plataformas y que vengan los pecadores y que la gente se convierta, o que escribas tremendos y hermosos libros de teología, o que dones dinero y hagas muchas buenas obras, que abras geriátricos, orfanatorios. El mundo secular también hace cosas. Los religiosos
hacen cosas, pero nosotros amamos a Jesús. Le amamos, le servimos por amor. ¿Cuál es lo que hay dentro de nuestros corazones, hermano? Las razones, lo que hay dentro. ¿Por qué le seguimos? ¿Porque un puesto en la iglesia? ¿Porque alguien te nombró anciano, pastor, diácono, cualquier otro oficio? ¿O porque le amamos? Porque hemos entendido que hay que amar a Jesús. Porque Él nos amó primero, hermanos. No es al revés. Él nos amó primero. Pasó el tiempo y el Señor se encontró con otro grupo. Otro grupo ahora más grande que vinieron a increparle. En este momento estaban unidos los fariseos con los discípulos de Juan el Bautista. Y lo que vinieron a cuestionarle al Señor es: ¿por qué los discípulos tuyos no ayunan? Es importante entender que Mateo, yo les comenté que era un pecador. Él no vino del grupo de discípulos de Juan. La mayoría de los discípulos del Señor eran seguidores de Juan. Y cuando Juan es preso y luego decapitado, Juan el Bautista, se pasan a seguir al Señor. El Señor los llama para que le sirvan a Él. Pero Mateo no. Pero los discípulos no ayunaban. Ayunar es cubrir la boca, hermanos, en hebreo, básicamente. En griego es abstinencia. Los fariseos ayunaban seguido, muy seguido. Y está muy bien. Pero el Señor les responde: no, ellos no están ayunando. ¿Pero saben por qué? Porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Porque estoy yo con ellos. Mientras el novio esté, la fiesta va a seguir. La fiesta es espiritual. La fiesta de gozo, la fiesta sobrenatural, la celebración, la alegría. ¿Por qué va a ayunar si no están tristes? Ellos están contentos, están conmigo. Cuando el Señor se ha quitado, entonces los discípulos ayunarían. Ellos eran muy religiosos y hacían práctica, pero si estás de fiesta en una boda, usted no va a ir, se va a poner a ayunar, va a celebrar con el novio, a saludar a la novia y a comer, a compartir, a gozarse. Eso es lo que les dijo el Señor. Pero ya va a haber momentos cuando van a estar tristes y van a tener que tener necesidad de buscarme más profundo. Pero no me tienen a mí aquí. Estaba el Señor ahí. Hermanos, Él les dice que no puede ser puesto paño nuevo, vestido viejo, ni vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es el que se ha puesto en odres nuevos. Pero es importante que entendamos que el Señor es la vid. Él es el dador del vino. No se puede poner el vino que Él da, el vino de la gracia, el vino del Espíritu Santo,